Hola a todos, soy Carlota Delso y en este taller para la Academia de Debate de TODI 2020 me gustaría hablar de sentimiento religioso, religión y cómo enfocarlo dentro de debate. Antes de empezar, me gustaría hacer 3 matizaciones. La primera es que este no es un taller sobre cómo se debaten mociones de religión. Creo que el espectro de las mociones en general, pero sobre todo en religión, es tan amplio que sería prácticamente imposible establecer una serie de pasos para cómo enfocarlo. Pero sí que creo, o lo que yo pretendo con este taller es acotar o al menos aclarar ciertos puntos de confusión que muchas veces generan problemas dentro de los debates, no solamente a nivel de adjudicarlos, sino de cómo enfoco yo mis argumentaciones, no solamente para ganar el debate, sino también muchas veces para no caer en un punto ofensivo que trataremos más adelante. El segundo punto que quiero acotar aquí también es que muchas de las cosas que voy a contar no van a servir para todas las religiones, probablemente apliquen a las mayoritarias. Creo que sí que hay ciertos puntos en común dentro de todas las religiones que se pueden extrapolar. No sé si va a ser el caso en todos, pero bueno, probablemente, por no decir seguro, la mayor parte de las cosas que yo cuente apliquen o estén mucho más centradas dentro de la Iglesia Católica, precisamente porque es la que yo he comulgado toda mi vida y también aquella pues que me pilla más cerca por el ambiente en el que me he criado, etc. Y el tercer punto es que no pretendo sentar doctrina con este vídeo. Y hay un montón de cosas que voy a contar que probablemente sean susceptibles de debate, pero dentro de lo que cabe yo voy a contar mi perspectiva o las conductas que he observado dentro de la gente, tanto dentro de debate como, o sea, debatiendo yo, como juzgando, como comentando este tema o viendo diferentes enfoques que tiene la gente sobre la religión. No significa que no se pueda cambiar, simplemente es mi experiencia personal y qué consejos o qué recomendaciones tengo yo para aclarar ciertos temas que a veces son problemáticos en debate. Dicho esto, la primera cosa, ya entrando dentro del taller, no soy excesivamente amiga de las diapositivas, tampoco, así que pues no he hecho, tampoco creo que sean necesarias, pero cualquier cosa podéis escribirme con total libertad y vamos para acotarlo. Pero bueno, la primera cosa en la que quiero hablar, iré matizando estos puntos, es sobre la diferencia entre la creencia religiosa y otro tipo de creencias. Creo que el principal problema que tiene muchas veces la gente cuando tiene que enfocar mociones religiosas y argumentaciones que traten el sentimiento religioso es cometer el fallo de creer o de no darse cuenta de que hay una diferencia entre lo que es la creencia de tipo religioso y otro tipo de creencias. Lo que ocurre es que si bien es cierto que muchas veces se basa en el hecho de que yo creo que algo es de una manera, hay una diferencia bastante grande dentro de lo que es el sentimiento religioso / fe, lo llamaremos así, y una creencia que tú tienes de una manera, pues, sobre un tema como por ejemplo un tema científico o otro tema distinto. La principal diferencia, y esta es una diferenciación que explica bastante bien Benji Kalman en su taller sobre religión, me encantaría decir que el mérito es mío, pero no lo es que cuando yo hablo de una creencia a secas, generalmente es algo que está sujeto a modificaciones. Es decir, tiene un componente empírico bastante grande que me permite actualizar esa creencia que yo tengo. Esto sería, por ejemplo, que yo crea que hace sol. La manera que yo tengo de comprobar que esto no es verdad y actualizar mi creencia, por ejemplo, sería que yo saliera a la calle y viera que está lloviendo. En ese momento, cuando yo empíricamente compruebo que a pesar de que yo creía que hacía sol, está lloviendo, ahí es cuando yo actualizo mi creencia y pasa de estar en sol a estar en lluvia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre en contraste con las creencias religiosas? El problema es que las creencias religiosas tienen una pertenencia que no tiene nada que ver con el mundo terrenal y por ende son muy complicadas de solventar desde un punto de vista empírico dentro del mundo terrenal, por así decirlo. Por ello, lo que ocurre, la principal diferencia que yo tengo entre una creencia religiosa y una creencia a secas es que no tengo mecanismos del mundo real o racionales para modificar estas pautas que yo tengo asumidas o tengo arraigadas que ocurren de esa manera. Por ejemplo, cuando yo enfoco, o sea, cuando hablamos de dogmas, que ya nos meteremos un poco más a fondo a lo largo del taller, cuando hablamos de ciertas creencias, por ejemplo, dogmas como Dios existe,
es algo que por mucho que yo intente esforzarme dentro del mundo terrenal, es prácticamente imposible de demostrar que es mentira o que es verdad. Por eso, el arraigo que tiene muchísimas veces, por no decir el 100% de las ocasiones, es algo muy profundo que muchas veces se corresponde con la propia identidad de la persona y que forma parte de lo que sienten o lo que creen ciegamente, porque no hay manera empírica de demostrar que esto no ocurre. No es porque no se haya encontrado en muchas ocasiones, sino porque precisamente esta distinción del mundo terrenal y el mundo moral es lo suficientemente compleja como para encontrar una analogía que permita discutir a uno dentro del campo del otro. Entonces, eso es la principal diferencia. Cuando hablamos de creencias a secas, muchas veces son actualizables de acuerdo a experiencias empíricas. Cuando hablamos de creencias religiosas, la mayor parte de las veces, por no decir siempre, son cosas que no podemos modificar simplemente con datos del mundo real, porque no se corresponde al mundo terrenal, ¿vale? He utilizado mundo real, pero me refería a terrenal en este punto. Entonces, ¿qué otra implicación tiene esto? Es el hecho de que precisamente todo este sustento o toda esta credibilidad que yo le doy a estos puntos de manera que no tiene mucho que ver con la razón, que es mucho más a nivel empírico, tiene una relación bastante estrecha sobre la identidad y cómo a mí me afectan estos puntos. Por ello yo quiero hacer aquí un pequeño llamamiento a la figura de equity en muchos debates, o no solamente a la figura de equity, sino a la gente cuando sale a debatir y establece ciertas argumentaciones, muchas veces de manera inconsciente, pero que sí que rayan en la parte ofensiva, de que cuando hablamos de religión no es algo que yo pueda tratar como trato precisamente una creencia normal, porque precisamente ese componente tan fuerte, tan arraigado dentro de la persona que forma parte de la identidad y que la construye como tal, no es algo que podamos criticar de manera abierta, porque no estamos yendo contra el sentimiento religioso, sino estamos yendo directamente también contra la persona que tiene eso como parte de su identidad. Y al igual que muchísimas veces tenemos mucho cuidado pues con no categorizar de manera egoísta o de manera muy reduccionista a ciertos colectivos, o tenemos respeto y tenemos mucho cuidado con las argumentaciones que puedan ser ofensivas para ciertos colectivos, creo que la religión debería ser otro punto que también debería estar en el punto de mira de lo que es los puntos con los que hay que tener especial cuidado, sobre todo dentro de equidad. Por ello, creo que cuando nosotros tratamos este tipo de temas, como sería pues la creencia religiosa, cuando hablamos de un colectivo de personas que tienen una creencia y un sentimiento religioso arraigado, hay categorizaciones que yo de verdad insisto que muchas veces se han hecho de manera, pues no con intención ofensiva, pero al final del día la argumentación era la que era. Hay que tener bastante cuidado con todas las afirmaciones de personas alienadas o como que de alguna manera asumir que era una elección que han tenido y que son completamente irracionales y no responden ante el mundo racional en ninguno de los campos, o afirmaciones tan gratuitas como que la religión es machista y que la gente religiosa también lo es, o que es xenófoba, etcétera, etcétera. Creo que pese a que a veces podamos debatir, ¿no?, o ser susceptible a que en un pasado ciertas religiones han tenido fallos dentro de estos campos, creo que hay un paso bastante grande entre analizar esos puntos de vista y esas afirmaciones tan categóricas en las que metemos a todas las personas religiosas dentro de un saco que no le corresponde. Por eso creo que hay que tener especialmente cuidado en estos puntos para no resultar ofensivos a las personas que hablan de religión o que hablan de religión, que están dentro del mundo religioso. Y así entramos dentro del segundo punto, dentro de este taller, que es el hecho de que la religión, la fe religiosa o el sentimiento religioso no es una opción. Y cuando hablo de que no es una opción, me refiero a que yo no puedo elegir creer en algo o no creer en ello. Por varios motivos. Uno es el que yo explicaba antes, de cómo es algo que está muy arraigado dentro de la persona, pero sobre todo por el hecho de que hay ciertas cosas que la religión me dice que tengo que hacer que no son opcionales para mí. Porque desde el momento en el que hay un sentimiento religioso que a mí me dice o me establece que hay ciertas cosas que son importantes para que yo sea coherente con este sentimiento religioso y para profesar mi fe, no es una opción que yo tengo de puedo profesarla así o asá si no me da la gana, es una cosa que me dice la religión o que mi sentimiento me dice que debería hacer
para poder estar cómodo profesando la fe de una manera correcta. Por eso cuando debatimos cosas como si debería prohibirse el uso de algunos símbolos religiosos, como por ejemplo, bueno, no símbolos, pero temas como cuando hablamos de un burka o de un hijab, no es tan sencillo simplemente salir y analizarlo desde un mundo utilitarista como el tema de la seguridad, ¿no? O de la parte neutra dentro de la educación a nivel religioso, etcétera. No es tan sencillo hacer una balanza completamente racional versus un punto que afecta de una manera tan directa a lo que es el sentimiento religioso y cómo lo profesan las personas que así lo sienten. Porque el problema es que en el momento en el que tú restringes a una persona el uso de algo que entiende como necesario para ser capaz de profesar su fe, se siente, o hay muchas papeletas de que el sentimiento que tú provoques en esas personas sea de culpabilidad o de mal practicante o de mal religioso dentro de lo que a él se le ha dicho y él tiene arraigado que es importante para profesar ese sentimiento. Por ello, creo que son temas con los que hay que tratar de una manera mucho más exhaustiva o más profunda a la hora de analizarlos. No es simplemente puedo quitármelo de en medio porque es algo que tú eliges, es algo que tenemos que tener muy presente, que no es elección de la persona, y al igual que la religión no viene de la mano de una elección, porque si eso fuera tan sencillo, habría muchas personas que renunciarían directamente a la fe porque hay un montón de sacrificios que a nivel utilitarista y en el plano terrenal no les favorecen, y por ende habría también un montón de personas que por cualquier motivo quisieran profesar la fe porque el sentimiento religioso es algo que muchas veces, por no decir casi al 100% al 100% de las veces, el sentimiento religioso que tú tienes muchas veces favorece el sentimiento en comunidad o el punto de la felicidad. Esto entiendo que es un tema debatible, pero las personas que tienen ese sentimiento así lo ven, y por ello habría un montón de personas que querrían elegir ser religiosas o no serlo y que podrían hacerlo a su libre albedrío, pero simplemente no sienten la fe. Por ello, que me acabo de enrollar un poco en este punto, lo que quiero decir aquí es que no es algo que yo pueda elegir. Yo no puedo elegir profesar una fe concreta, al igual que no puedo cambiarme de religión como me dé la gana, porque tú profesas una religión en muchas ocasiones y crees que existe un Dios y comulgas con los dogmas que han sido sentados dentro de la misma, y por ende todas las partes e implicaciones terrenales que esto tiene, como que yo para ser un buen cristiano tengo que hacer ciertas cosas, no son algo en lo que yo simplemente puedo elegir, porque no podía elegir en el sentimiento religioso, tampoco puedo elegir en aquellas cosas que hacen que yo profese de manera adecuada el sentimiento religioso. Entonces, dicho esto y teniendo en mente la consideración de que hay que hacer una distinción bastante clara, o que no puedo tratarlo de manera tan rápida y utilitarista como el restringir ciertas conductas religiosas para personas que son religiosas, valga la redundancia, vamos a entrar en un punto que igual parece un poco contradictorio con lo anterior, pero que tiene también un punto que hay que analizar bastante bien cuando entras dentro del debate. Y es que pese a que hay un montón de cosas que son inmutables dentro de la religión y que yo creo de manera irracional y con las que comulgo y que no he podido elegir, pese a todo ello, la religión puede cambiar. Y este es un punto sofisticado porque muchas veces la gente simplemente afirma que como la religión ha cambiado en el pasado puede hacerlo ahora, y eso es un punto de argumentación perfectamente válido y es como la perspectiva de cómo la religión ha ido modificando ciertas cosas, pero sobre todo aquí entra la figura de las instituciones religiosas y el papel que tienen dentro de el mundo terrenal para la interpretación de todo aquello que es moral y del sentimiento religioso en muchas personas. Entonces, primera distinción que quiero hacer aquí antes de meterme en el punto de los cambios. La iglesia, en este caso, o las instituciones religiosas terrenales, no son lo mismo que el sentimiento religioso, y hay una línea que las diferencia. Lo primero es porque muchas veces yo puedo tener un sentimiento religioso muy arraigado y puede ser que haya ciertas cosas de la institución religiosa que no me terminen de gustar. No es incompatible que yo sea religiosa con que yo condene cosas que ocurren dentro de la iglesia y que creo que están mal o que no deberían ser llevadas a cabo de la misma manera. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que muchas veces la iglesia tiene el papel de interpretar ciertas cosas que ocurren y que están sujetas como a la moralidad dentro de lo que es la fe y el plano moral.
Por ello, es difícil en muchas ocasiones hablar de manera completamente separada de una religión y de la Iglesia, en este caso, o de la institución que tienen en tierra, pero también tenemos que tener presente que no siempre podemos meter en el mismo saco a las personas que comulgan con una cosa y no con la otra. Obviamente tenemos muchos tipos de personas y unos espectros bastante grandes dentro de los tipos de creyentes en una religión. En muchas ocasiones, la Iglesia sí que es verdad, y el máximo representante como sería el Papa, que son los que dan una interpretación más clara de las cosas que debería, de la doctrina moral o como de las referencias religiosas que tienen en ese punto. Y muchas de las grandes herramientas que se utilizan, por ejemplo, serían las lecturas, como serían los libros como la Biblia dentro del cristianismo o el Corán dentro del Islam, con la diferencia, por ejemplo, de que dentro del cristianismo hay un mensaje único que se da por el máximo representante, que sería el Papa, y en el Islam está todo mucho más diversificado y la interpretación es mucho más libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que hay un punto de interpretación que lleva a cabo el plano terrenal, tenemos que entender que hay ciertas cosas que son moralmente muy complicadas de cambiar, pero que sí que podemos intentar dar pinceladas de acuerdo a la interpretación terrenal por parte de las personas que llevan o que tienen la tarea de interpretar este mensaje, como por ejemplo sería la Iglesia. ¿Por qué decimos que la Iglesia, o por qué digo aquí que la Iglesia que las religiones pueden cambiar? Pues porque precisamente cuando yo tengo un mecanismo de cambio, como sería la institución física o terrenal, creo que hay varias facilidades para modificar este punto. No solamente porque ya ha ocurrido en el pasado y porque muchas veces hay un gran componente social que está presente dentro de la misma, sino también porque el hecho de que las bases de la Iglesia no esté basada solamente en dogmas, sino también en ciertos libros o lecturas que dicen un montón de cosas y que son, vamos, por decirlo de alguna manera, larguísimos, muchas veces favorece la interpretación agarrándonos a pruebas que entendemos como base. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que la Biblia sea tan excesivamente larga permite que, a pesar de que haya una línea de pensamiento coherente a lo largo de toda la misma y que haya ciertas cosas que entienden como buenas y ciertas cosas que entienden como malas, haya ciertos puntos que hay en los que la misma Biblia presente excepciones que se puedan atar a una interpretación de la misma. Por ejemplo, el hecho de que, a pesar de que se establezca en cierto punto de la Biblia que debe de haber una... no sé muy bien qué afirmar sin meterme en un berenjenal, pero que algo ocurre de una manera, o que debería ocurrir, o que hay un valor que debería estar por encima de todas las cosas, pero en un libro concreto de la Biblia hay una persona que infringe ese valor porque pondera a otro por encima, eso da bastantes mecanismos para las personas que interpretan la Biblia o la religión para agarrarse a que en ciertas situaciones hay valores que no deberían ser absolutos y que se pueden ponderar y que me importan más que otros, pese a que parezca que ese valor es absoluto siempre. No sé si me he explicado en este punto, pero bueno, a donde yo quiero llegar es que la extensión de estas lecturas muchas veces facilita que yo pueda interpretar las cosas. El hecho de que haya una institución terrenal permite adaptar algunos mensajes morales que no llegan de la misma manera cuando lo interpretamos todo como doctrina filosófica que como cuando lo contamos a la sociedad que hay abajo. Y también está el punto de que hay ciertas personas que no comulgan con interpretaciones de la Iglesia, pero sí que siguen teniendo este punto de fe. Por eso creo que es importante tenerlo presente, porque la religión es susceptible a cambios, pero sobre todo creo que también son cambios que muchas veces requieren una implicación moral muy grande, no son cambios que puedan ocurrir de manera rápida y sobre todo son cambios que tienen que sobrevivir a ciertos dogmas que se entiende que están asumidos y que no son tan fáciles de discutir. Entonces, aprovecho aquí y ya me meto en el tema de los dogmas. ¿Qué es un dogma? Creo que hay muchísima discusión, hay muchos problemas siempre cuando entramos en un debate sobre qué es un dogma y qué no es un dogma. Mira, los dogmas se aceptan como aquellas cosas o aquellas afirmaciones que son ciertas y ya está dentro de la Iglesia y no están sujetas a debate, como por ejemplo la Virgen María era virgen o Dios es a la vez Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Esas cosas son cosas que aceptamos directamente cuando entramos dentro de la Iglesia y que son dogmas de los cuales parten un montón de cosas, pero asumiendo que son como premisas
que aceptamos que son verdad. Entonces, creo que cuando nosotros hablamos sobre modificar la religión, hay ciertas cosas que podemos entender que no deberían modificarse, como son los dogmas, porque es donde la gran parte de la fe, por no decir prácticamente toda, recae, y es también el hecho de Dios existe. Por ello, cuando nosotros modificamos la religión o intentamos que haya un cambio, que muchas veces interactúa también con la sociedad, precisamente por la relación que tiene la sociedad y la religión en muchas ocasiones, y como hay ciertos cambios políticos que impulsan a la religión a hacer unas cosas u otras, pero tenemos que tener presente que los dogmas no son cosas que yo pueda tocar como me dé la gana, son cosas que tenemos que respetar, y otra cosa son las implicaciones que tengan estos dogmas en la tierra y las interpretaciones que se le dan. La manera que tenemos de cambiar la religión, para no enrollarme más aquí, es precisamente mediante estas interpretaciones, siempre que no vaya en contra de los dogmas, ni de cosas que se han arraigado de manera muy clara dentro de la Iglesia y que se entiende que no son discutibles porque en ellas recae o depende la fe, por así decirlo. Ahí es la manera que podemos enfocar de cómo ir modificando ciertas conductas. Creo que estas son prácticamente muchas de las cosas que podía haberos contado en este taller, pero si hay un conjunto de cosas con las que quiero que os quedéis, porque ya me estoy enrollando un montón, sería con el hecho de que la religión es algo que no eliges, que no está sujeto a comprobaciones empíricas que me permitan a mí actualizar los dogmas de fe o las cosas que yo creo o no creo. Lo segundo, que no son cosas que yo pueda elegir libremente, que simplemente es una especie de don divino y por eso la religión lo trata como don, porque son cosas o experiencias que tú tienes y que no puedo elegir tener o no. No es como si yo comprara una entrada de cine mañana, simplemente es algo que yo siento y que forma parte de mi identidad y que puedo sentir la llamada, por decirlo de alguna manera, en un momento de mi vida, o puedo no sentirla nunca. Y eso no va a cambiar excesivamente porque yo no tenía poder de decisión, pero sí que va a afectar mucho en caso de que yo la reciba a cómo enfoco yo mi vida y cómo condiciona eso mi identidad y cómo veo el mundo en un montón de campos. Pero también como, pese a que hay un montón de cosas inmutables dentro de las religiones, sí que muchas veces están sujetas a cambio mediante el mecanismo de la interpretación que tenemos. Hay un montón de problemáticas alrededor del tema de interpretaciones, pero eso es otro debate. Ahí entiendo que es un punto un poco más ambiguo, pero lo que quiero que tengáis presente es que precisamente el hecho de que sea cosas tan arraigadas y tan personales hacen muy difícil que yo pueda tratarlas con un punto muy utilitarista simplemente, pero que incluso en el caso en que quisiera entrar dentro de esa métrica, muchas veces tengo beneficios o como puntos positivos, como sería la interpretación y la facilidad que eso me da. Pese a ello, quiero insistir en que creo que son temas que se tienen que tratar con muchísimo respeto, que son temas súper importantes para porcentajes de la población altísimos y que creo que muchas veces por desconocimiento dejamos un poco de lado, cometiendo afirmaciones muy gratuitas y muy categóricas que ofenden a un porcentaje muy grande de la población. Simplemente creo que eso es todo, cosas que creo que hay que tener presentes cuando yo enfoco el punto de la religión, el respeto, el hecho de que no es algo que yo pueda elegir a dedo y también el hecho de que que haya instituciones en la tierra o sí, instituciones como la Iglesia me permite ayudar a cambiar ciertas cosas, no las incambiables o inamovibles, pero también me permite o tengo que recordar que hay una separación entre la gente que procesa fe y comulga con la Iglesia o la gente que procesa fe pero está descontenta, y eso nunca es excluyente y no impide que las personas se enfaden o protesten contra cosas que entienden que están mal dentro de la institución que tiene que dar la interpretación. Eso creo que es todo. Cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengáis, pues me podéis escribir libremente. Así que esta es mi perspectiva sobre emociones de religión. Muchas gracias por escucharme y espero que os sirva de algo.